10 principios de las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano sobre el tema de víctimas. Hay quienes dicen que las FARC han reconocido a sus víctimas. Hay quienes dicen que este reconocimiento no es claro. Lo que estamos anunciando hoy es un paso histórico en ese propósito de poner a las víctimas en el centro del proceso. El primer punto de estos 10 principios es el reconocimiento de la existencia de víctimas, que implica no solo que lo son, sino también su condición de ciudadanos con derechos. Las víctimas son ciudadanos con derechos que hay que conocer y restablecer. El reconocimiento de responsabilidad señala que tanto el Estado y la guerrilla reconocerán sus responsabilidades en el conflicto. Satisfacción de los derechos de las víctimas, sin posibilidad de que alguien trate de negociarle sus derechos. Esos derechos no son negociables. Participación de las víctimas. Su participación por diferentes medios y en diferentes momentos será el fundamento de cualquier acuerdo al que lleguemos. Esclarecimiento de la verdad, que significa reconocer qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Reparación, transformando sus vidas de forma integral. Protección y seguridad, para que no vuelvan a temer por su seguridad ni por la de los suyos. Garantía de no repetición, con reformas sociales para que no se vuelva a repetir el conflicto. Principios de reconciliación entre las víctimas y victimarios, para conducir a una nueva vida sin venganzas. Por último, enfoque de derechos, que pretende garantizar los derechos de los colombianos víctimas del conflicto. Luego de conocerse la hoja de ruta, las reacciones en el gobierno y en la oposición no se hicieron esperar. Con unos principios muy definidos a las víctimas como la solución de este conflicto. Las FARC son los principales victimarios de Colombia, con todos los asesinatos y el terror que han cometido en tantos años de masacres. En las sociedades tiene que haber reconciliación, en las sociedades tiene que haber perdón, porque si no se quedan venganzas que duran por años. Anuncios electorales y lo fundamental no se exige. Abrimos este debate. Saludo desde Medellín, Colombia, a Paola Holguín, senadora electa por el Centro Democrático, ex asesora del expresidente Álvaro Uribe. Desde el Centro Internacional de Noticias, aquí junto a mí se encuentra Fernando Antonio Vargas, abogado, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Vida. Gracias, señor Vargas. Y Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara, electo por el partido Cambio Radical. Mil gracias también por acompañarnos hoy en esta noche. Señor Lara, me gustaría empezar por usted. ¿Cuál es el paso real que se ha dado acá? Bienvenido. Bueno, yo creo que esto es un paso dentro de una secuencia de aciertos que ha tenido el gobierno llevando a cabo con método, con seriedad, sin shows, sin escándalo, este proceso de paz. Yo creo que se ha venido construyendo una base de granito muy sólida sobre la cual se puede terminar de construir la paz aquí en el país. Y me parece que esto es muy importante y nos ilusiona a todos los colombianos de anticipar el fin de un conflicto absurdo que estamos llevando a cabo con un grupo que expresa los peores crímenes que se han cometido aquí en el país, que condensa los males de una historia que ha visto cómo el narcotráfico alimenta la muerte de colombianos inocentes y el sacrificio inútil de muchísimos miembros de nuestra fuerza pública. Entonces, me parece que esto es muy importante y pone la verdad en el centro del debate, el reconocimiento de las víctimas que han sido olvidadas históricamente en los pasados procesos o acuerdos de paz, y en segundo lugar pone también en el centro del debate público pues una comisión de la verdad para conocer y para ponernos de acuerdo sobre esa historia, sobre esa realidad, sobre esa verdad de lo que ha acontecido aquí en el país en los últimos años. Entonces me parece que de verdad esto nos permite ya vislumbrar el final de este absurdo conflicto. Este proceso de paz no convierte en ángeles a quienes yo personalmente y los millones de colombianos consideran que son unos terroristas, pero sí pone fin anticipadamente a un conflicto absurdo. Senadora Holguín, lo mismo para usted. ¿Cuál es el paso que se ha dado acá? ¿Usted concuerda con lo que dice el representante Lara? Bienvenida. Buenas noches, doctor Andrea, al doctor Lara, al doctor Fernando y a todos los televidentes.
Yo no creo que este sea un paso histórico, creo que es un paso electoral. Cuando se iba a iniciar el proceso de negociación con las FARC, le preguntaron al candidato presidente por qué no invitaba a las víctimas como interlocutores. Y él le respondió a una revista de circulación nacional que eso no le parecía serio. La pregunta que uno hace es, si las víctimas no se incluyeron en ningún momento del proceso, qué casualidad que se vengan a incluir faltando una semana para el proceso electoral. Otra cosa me parece que es muy importante resaltar. Las FARC habla de víctimas y de todas las víctimas. ¿Cuál es la preocupación que le queda a uno? Que ahora distraiga la opinión pública hablando de todas las víctimas para no asumir directamente la responsabilidad sobre las que son sus víctimas, porque hacen mucho énfasis en el tema de víctimas del Estado. No se nos haga raro que terminemos pagando más bien la reposición por el bombardeo de Raúl Reyes. Entonces a mí me parece que aquí se tienen que evaluar muchas cosas. Sí. Y además, recordemos las declaraciones de Santrich cuando le preguntaron si iba a pedir perdón a las víctimas. Quizás el expresidente César Gaviria llama a las víctimas a que den el perdón para la reconciliación. Debería llamar más bien a los victimarios a que pidan perdón, a que reconozcan directamente a sus víctimas. Nosotros lo hemos dicho en el Centro Democrático desde el comienzo. No puede existir un proceso de paz donde a las víctimas no se les garantice sus derechos a la verdad, justicia y la reparación. Sí. Y otra cosa es muy importante. Ahora las FARC, ¿qué van a hacer? Juez y parte. Ellos, en vez de reconocer directamente a sus víctimas en este proceso, van a poner a desfilar por La Habana a todas las víctimas para distraer la atención sobre su responsabilidad exclusiva. Y nos dicen que es muy importante la verdad, es fundamental, pero una verdad que se construya de manera imparcial. Mire, un exmontonero argentino, Héctor Ricardo Leis, escribió este año un libro y habla sobre cómo a veces estos procesos de verdad llevan a la utilización política de la verdad en favor de una organización o de una sola agrupación o de un solo punto de vista, y eso finalmente le hace muchísimo daño a los países. Ya vamos a hablar sobre varios temas que usted ha tocado, señor Lara. En segundos le doy la palabra para conversar con el señor Vargas directamente desde las víctimas. Señor Vargas, la misma pregunta para usted. ¿Qué paso se ha dado aquí según su óptica? Muchas gracias. Con mi saludo especial a la doctora Paola y al doctor Rodrigo, y por su invitación, muchas gracias. La verdad, lo que estamos viendo en La Habana no es que se esté construyendo la paz, allá no se está construyendo la paz, ni siquiera se está hablando de los derechos de las víctimas de la guerrilla. El documento recientemente firmado entre el gobierno y tan celebrado por los medios de comunicación entre el gobierno y las FARC el sábado reciente, muestra una cantidad de falacias y de mentiras que simplemente están siendo utilizadas propagandísticamente en medio de esta campaña. Mire, eso de firmar un documento, es que es hasta ridículo. Eso de firmar un documento donde FARC y gobierno reconocen derechos de las víctimas como si los derechos de las víctimas esperaran reconocimiento. Los derechos de las víctimas están establecidos en la jurisprudencia, en la ley, en los tratados internacionales, en el marco internacional, en los estándares internacionales de víctimas de Naciones Unidas. O sea, eso no se necesitaba que el gobierno y las FARC hicieran una gracia con las víctimas para reconocerles sus derechos. Eso de que no van a intercambiar impunidades es sorprendente. Las FARC le dicen al gobierno que no van a intercambiar impunidades, dando a entender que hay un juego de impunidades en el negocio. De manera que, hablándolo sinceramente, aquí es que no se van a intercambiar impunidades, porque el marco para la paz no deja intercambiar impunidades. La impunidad es exclusiva y solamente aplicable para las FARC. Señor Lara. A ver, yo creo que a mí me parece que esto es un avance muy importante. Naturalmente, los derechos de las víctimas están consagrados ampliamente por la Constitución, pero sobre todo por la Ley de Víctimas que hizo aprobar el Gobierno Nacional y que por primera vez en la historia del país y por primera vez tal vez en procesos de esta naturaleza se va a dar, digamos, una reparación integral, no solamente material, sino también moral de las víctimas. Aquí lo que estamos llegando es a un acuerdo, a un entendimiento con un grupo al margen de la ley que reconoce
su culpabilidad, que reconoce su participación y que reconoce al mismo tiempo que ha cometido grandes delitos y que ha dejado a muchísimos colombianos que hoy son víctimas. ¿En ese reconocimiento está implícita la responsabilidad, señor Lara? Pues naturalmente, porque hay un reconocimiento de las víctimas, es casi que un reconocimiento de objetivo, sin necesidad de entrar, como se hacía por ejemplo en el proceso anterior que se hizo aquí con los paramilitares, una culpabilidad sujeta a un proceso judicial, que fue lo que hizo que en Colombia, después de la desmovilización de los grupos paramilitares, no hayamos llegado a ninguna verdad. Aquí nunca se supo la verdad, porque casi que expresamente se estableció o se sujetó, se condicionó esa verdad a que surgiera de un proceso penal, de miles y miles de procesos penales que se iban acumulando en los despachos judiciales y que nunca llegaron a nada, o que llegaban a verdades absolutamente fragmentadas y que naturalmente les servían a muchísimas personas que tienen una responsabilidad histórica con el surgimiento de los grupos paramilitares. Aquí veo algo muy importante. Por un lado, el gobierno previendo mecanismos legales de reconocimiento y reparación de las víctimas, y por el otro lado, el proceso histórico de entendimiento nacional para determinar la verdad de lo que ha pasado en el país en estos últimos 30 años de una violencia guerrillera y paramilitar ligada al narcotráfico y que tiene como origen los grandes carteles de la droga. Señor Vargas, ¿algo más? Sí. Ya le doy la palabra, señor Alguín, un segundo. El punto tercero del acuerdo es sorprendente porque lo que nos revela es que se están negociando los derechos de las víctimas. ¿Cómo es posible que el gobierno pueda firmar un documento en el cual afirma que se han puesto de acuerdo para debatir cómo van a satisfacer los derechos de las víctimas? Es que eso no puede estarse debatiendo en la mesa de negociación. No puede estarse debatiendo entre gobierno y FARC cómo van a responder con los derechos de las víctimas, o sea, en qué categorías sí, en qué categorías no. No, están establecidos y tienen que responder por todos. Por eso pienso yo que es el gran afán de llevar un puñado de víctimas a La Habana, para la gran foto internacional de la reconciliación, porque ¿a qué quieren llevar unas víctimas? Y entre otras cosas, cuando el gobierno reconoce también víctimas en la parte del documento, que reconocen víctimas mutuamente, uno se pregunta, ¿cuáles son las víctimas que el gobierno le reconoce a las FARC? ¿Son sus guerrilleros dados de baja? ¿Son su cúpula dada de baja? ¿O es la gente de la Unión Patriótica? ¿Cuál es la gente que las FARC quieren reclamar como sus víctimas en el proceso? Porque si es la gente de la Unión Patriótica, hay que recordar que ese proceso se saldó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ese proceso de la Unión Patriótica está ya procesado, está juzgado, y volverlo a poner en la mesa de negociación sería volver a jugar con cartas que ya fueron jugadas. Yo quiero preguntarle a la señora Holguín algo que ella criticó al inicio cuando se empezó este proceso de paz. Los grandes debates eran, bueno, ¿y dónde están las víctimas? Sí, es verdad que ha pasado algún tiempo, pero finalmente digamos que las víctimas tienen una voz y estarán en esa mesa. ¿Eso no es un avance? Es que hay varios cuestionamientos que se hacen. Van a estar ahora una semana de elección. Van a estar ahora, pero queriendo equiparar a todas las víctimas. Las FARC, ¿por qué no se ocupa en un proceso donde son ellos los que están viviendo el proceso de hablar de sus víctimas? Pero ahora quieren incluir todas las víctimas, y yo creo que esa es una manera de tratar de evadir y de invisibilizar su propia responsabilidad. Y otra cosa, dice el doctor Lara, que es la primera vez que se habla de víctimas. Yo le recuerdo a todos los colombianos, el primer gobierno que habló del tema de las víctimas fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Nosotros no solo hicimos procesos de ayuda de emergencia y de apoyo a las víctimas, sino que además en 2008 se expidió la ley para reparación por vía administrativa, que permitió de 2008 a 2010 entregar más de 250.000 millones de pesos en reparación a las víctimas. El proceso de ley de justicia y paz fue el primero que reconoció la obligación de verdad, justicia y reparación, la obligación que se tenía con las víctimas. Y le recuerdo al doctor Lara, mientras nosotros tuvimos informes de ese proceso de la ley de justicia y paz, por ejemplo, 4.000 familias que tenían sus parientes enterrados como NN,
pudieron identificarlos gracias a las versiones de la Ley de Justicia y Paz. Entonces no es la primera vez que se reconocen los derechos de las víctimas. Pero una cosa muy importante es, en todo este documento, uno nunca escucha que las FARC asuma la responsabilidad sobre sus víctimas. Uno más bien escucha que está distrayendo el debate. Por eso pregunto, que está tratando de equiparar. Por eso preguntaba si reconocimiento significa. De víctimas del Estado. Por eso preguntaba si reconocimiento significaba responsabilidad al señor Lara. Y otra cosa, si usted quiere responderle a la señora Holguín, adelante, señor Lara, pero otra cosa, cuando faltan 8 días para las elecciones presidenciales, unas elecciones definitivas sin duda, aparecen estas víctimas en la mesa. ¿No crea esto un manto de duda en una época electoral? Yo creo que lo que hay es una coincidencia entre los tiempos de las negociaciones de La Habana, que iban muy lento y ahora más rápidas. Me parece que han ido muy despacio. La verdad es que... Pero en época electoral se han hecho 2 acuerdos, digamos que importantes. La época electoral es larga, estamos en una época electoral, son 7, 8 meses. Digamos, desde que ha venido tomando ritmo esta campaña, y pues a mí me parece que sea un ritmo realmente extraordinariamente distinto a lo que podría haberse dado en una época no electoral. Lo que pasa es que yo creo que la oposición pues le pone, digamos, le pone picante. ¿No será que esto obedece al tema electoral? Tal vez, o de pronto esto obedece a que las FARC, en fin, hay hipótesis, pero los hechos hablan por sí solos. Yo creo que esto es un gran avance. Y eso, el mensaje que le mandan a los colombianos es que vale la pena continuar y apostarle a este proceso. Este proceso no convierte en ángeles a las FARC. Este proceso no nos hace querer a las FARC, porque los colombianos sabemos qué tipo de crímenes execrables han cometido, pero este proceso nos permite soñar con terminar anticipadamente un conflicto que por lo militar nos tomaría más tiempo. Nos permite ahorrar vidas, nos permite evitar más víctimas, menos huérfanos, menos viudas. Es decir, esto es un proceso de verdad que le va a permitir al país entrar ante el mundo como un país que ya no carga un conflicto de esta naturaleza. Y me parece que es muy importante esta visión holística de las víctimas, porque pues yo no sé, yo tengo un concepto mucho más amplio de lo que es la reparación de las víctimas. Ponerle un número a las víctimas, es que ahí les dimos 250.000 millones de pesos, ahí les dimos 10 millones de pesos. Yo creo que una víctima necesita un reconocimiento mucho mayor, digamos, materialmente más completo, en el sentido de que no puede ser un tema de que yo le voy a dar 10 millones de pesos y listo, víctima, siéntete reparada con eso. ¿Y cómo va a Hay ser un acá? Asunto de verdad ¿Y es claro cómo muy va a ser acá, importante. entonces? Por ejemplo, yo podría decir que soy víctima porque pues, mi padre fue asesinado. Es decir, el tema de la reparación material casi que es ofensiva. Si a mí me dice un gobierno es que ahí le dimos un 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos. Lo que queremos o lo que quieren las víctimas realmente es verdad. Es que se sepa realmente lo que ocurrió, que existe una responsabilidad, si sea moral, y claramente en los procesos anteriores no lo ha habido, no lo hubo en el gobierno del expresidente Uribe, no ha habido, si no hay verdad es porque no hay justicia, y de justicia, señor, y no ha habido, y lo que queremos es una verdad, y en el proceso pasado no lo hubo, y en los anteriores no ha habido. Esta es una gran oportunidad. Antes de ir a la pausa, señor Vargas, justicia, verdad, dice el señor Lara, pero justicia... Por supuesto, es que la verdad la conocemos las víctimas, nosotros sabemos cómo nos mataron la familia, nosotros sabemos quién la mató, nosotros sabemos quién dio las órdenes, eso lo sabemos todos en el campo. Es que el asunto es quién va a aplicar justicia, por qué no se aplica justicia en el proceso, porque hay un gran afán de beneficiar a las FARC con una impunidad total y se atreven a pactar en el documento que estamos hablando de la garantía de no repetición. Pero mire, ¿cómo puede haber garantía de no repetición cuando el país sabe que las FARC han dicho 1 y 1000 veces que no se van a desarmar, que no van a entregar las armas? Si las FARC no entregan las armas, si las FARC no entregan sus estructuras políticas que le permitieron organizarse, si las FARC no entregan sus estructuras del narcotráfico, si las FARC no entregan sus estructuras del comercio de armas y de municiones, si las FARC no desactivan y no entregan al país, a la democracia, estas estructuras y estos contactos, pues no hay seguridad de no repetición porque quedan vivos estas estructuras criminales de las FARC. Tengo que hacer una pausa. Ya en segundo vamos a un segundo bloque. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que también quieren participar de este debate que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy. El reconocimiento de las FARC a sus víctimas. ¿Qué significa? Significa también responsabilidad. Hilda Hernández dice, sin duda, al reconocer admiten la existencia de ellas, lo que los convierte en victimarios. Cuestión de términos. Jorge Arturo Sasa dice, en verdad esperamos que reconozcan sus crímenes, barbarie, atrocidades, sin medias tintas ni justificaciones falsas. Rafael Cuesta también nos comenta en nuestra cuenta en Twitter, dice, como todo soldado han de creer que es daño colateral y no sienten ninguna responsabilidad.